está entre nosotros. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradecemos que estén en esta mañana junto a nosotros anunciando una excelente noticia. Gracias a los aliados de la educación, gracias a la prensa por acompañarnos en este anuncio que a todos nos alegra. Bienvenidos a este anuncio del retorno general a las escuelas públicas y privadas en todo el país. Les presento la mesa principal encabezada por el ministro de Educación de la República Dominicana, el doctor Roberto Fulcar. A su lado, la señora Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, quien está junto al Comité Ejecutivo Nacional. Nos acompaña la señora Mercedes Coronado, presidenta de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas. También nos acompaña el señor Jorge Luis Peláez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Nos acompaña también la señora Susana Michel, directora de Instituciones Privadas del Ministerio de Educación. El doctor Paulino Ogando, director general del Gabinete Ministerial del Ministerio de Educación. Evaluación y control de la calidad educativa. La señora Yulisa Hernández, viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo. Agradecemos también a representantes de varias instituciones privadas que nos acompañan en el día de hoy, así como otras entidades ligadas a la educación de la República Dominicana. Hoy damos un nuevo paso de avance. Hoy anunciamos la segunda etapa de la entrada de los diferentes municipios a esta semipresencialidad. Y les dejo el micrófono al doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación de la República Dominicana. Buenos días, amigos y amigas. Quiero saludar muy especialmente y a los demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Quiero saludar también amablemente a los señores representantes del conjunto de los colegios de las instituciones de educación privada de la República Dominicana, encabezados por los presidentes de las principales asociaciones de la República Dominicana, con quien tenemos el placer de compartir esta importante noticia para la sociedad dominicana. Hoy nos queremos dirigir, en primer lugar, a los protagonistas principales, al motivo principal y a los destinatarios principales de todo lo que hacemos, los que trabajamos por la educación, a nuestros estudiantes del sector público y del sector privado, de todos los niveles y modalidades de la educación en la República Dominicana. Nos dirigimos también a la familia de nuestros estudiantes, responsables como coeducadores en este rol que les ha asignado el contexto de la pandemia de COVID-19 a la familia dominicana y a la familia del mundo, el rol de coeducadores. Queremos dirigirnos también a todo el personal directivo, administrativo, técnico, docente, técnico docente y técnico administrativo de cada una de las escuelas del país, de cada uno de los colegios de la República Dominicana. Nos dirigimos a la nación a través de ustedes, de los medios de comunicación, para convertirle la siguiente noticia. El día 28 del mes de abril, el Ministerio de Educación se dirigió al Ministerio de Salud Pública y al Gabinete de Salud de la República Dominicana
para solicitarles que se hiciese una nueva evaluación del nuevo contexto nacional relacionado con la evolución del coronavirus y su relación con los procesos educativos en el país. Como saben, el año pasado, el Plan Educación para Todos, Preservando la Salud, siempre hemos dicho que las decisiones relacionadas con la apertura, la semiapertura o el cierre de aulas que hace el Ministerio de Educación debían de estar precedidos por una decisión y una orientación y una conclusión del Ministerio de Salud como órgano rector de la salud en la República Dominicana y por el Gabinete de Salud como órgano coordinador de las políticas de salud en el contexto de la pandemia, porque cada decisión del Ministerio en este aspecto tiene que estar basado en datos e informaciones científicas que deben emanar de esos dos organismos correspondientes. A esa solicitud de evaluación del MINER recibimos del Gabinete de Salud una respuesta positiva indicándonos que en la República Dominicana tenemos condiciones para ampliar el proceso de retorno gradual que hemos iniciado el 6 de abril y que comenzamos con 41 municipios y 48 municipios, perdón, y 21 nuevos municipios que se comenzaron a sumar en esta misma semana. Por eso queremos anunciar en el día de hoy que a partir del martes 25 del presente mes ampliamos a todos los distritos, a todas las regionales, a todos los municipios y distritos municipales de la República Dominicana la modalidad de educación semipresencial. Esto significa que en cada una de nuestras escuelas, de nuestros colegios, en todos nuestros centros educativos en el territorio nacional, están autorizados y orientados el próximo día 25 del corriente mes. Vamos a comenzar esta ampliación de la apertura con el nivel de educación inicial, la educación de adultos y la modalidad de educación técnico-profesional y la modalidad de artes. Un poco después vamos también a incorporar a todo el estudiantado del nivel de educación secundaria. Para ello, hemos solicitado al Gabinete de Salud la instalación que autorice y dirija la instalación de puntos de vacunación en el entorno de los centros educativos públicos y privados con el propósito de acelerar la vacunación de los padres, madres y tutores de los estudiantes. ¿Con qué propósito hacemos eso? Bueno, esto se hace en vista de que los estudiantes se mueven en dos entornos básicos. El primer entorno, el entorno de la escuela, ha sido controlado mediante la vacunación de todo el personal directivo, docente y administrativo de los planteles públicos y privados. Ahora vamos también a procurar otro entorno, en el entorno del hogar. Para ello vamos a vacunar en centros especiales de vacunación colocados en centros educativos a los padres, las madres y tutores de los estudiantes, de manera que con ello ampliemos el nivel de protección de nuestros estudiantes y garanticemos un mayor grado de bioseguridad. El Ministerio de Educación a todos nuestros centros educativos los materiales de bioseguridad necesarios, los mismos que hemos entregado a los municipios que venían ya en la semipresencialidad hasta el día de hoy. Estamos hablando de mascarillas, no solo para los estudiantes, sino también para los profesores, directivos, personal administrativo, personal de apoyo y obviamente a los material para desinfección en gel. Estamos garantizando también jabón y los elementos necesarios para garantizar un seguimiento riguroso
del proceso educativo en el contexto delicado de la pandemia. Del mismo modo, queremos decir que continúa aceleradamente y no va a detenerse el proceso de acondicionamiento correctivo de la planta nacional. Queremos compartir con ustedes el hecho, la alegría, el éxito de que en apenas estos meses que llevamos ya hemos terminado el acondicionamiento de más de 2.100 planteles en todo el país. Esto significa miles de aulas y ello incluye garantía de energía eléctrica, de agua, de sistemas sanitarios, de adecuación del ornato y de las condiciones de seguridad de los planteles. Asimismo, continuamos un proyecto hace ya un tiempo de formación, orientación y capacitación del personal docente y técnico docente de toda la estructura educativa nacional para garantizar que puedan conducir adecuadamente desde el punto de vista técnico y académico este proceso que se está haciendo mediante 3 estrategias principales. Una de esas estrategias es la estrategia Todos a Bordo, que realizamos junto con nuestros aliados de Inicia, que tiene el propósito de capacitar a profesores en el manejo del proceso educativo en el marco de la pandemia. Otro proyecto también simultáneo es el del retorno feliz al reencuentro, un proceso dirigido por la Dirección Curricular y Técnico Docente del Ministerio de Educación para fortalecer las competencias de conducción de los procesos educativos. Y en tercer lugar, el riguroso mantenimiento de las orientaciones y las normas contenidas en el protocolo general que dirige el proceso de conducción de la educación en el marco de la presente pandemia que estamos viviendo. Para armar todo este proyecto de ampliación del retorno gradual, hemos hecho las consultas del lugar con el Magisterio Dominicano a través de la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores para garantizar el todas las ideas y todos los aportes de todo el sector público. Así también hemos tenido un proceso rico de consultas con los sectores de educación privadas, con las asociaciones de instituciones educativas privadas, para garantizar también que sus ideas, sus preocupaciones y sus propuestas estén en marcha. Solicitamos encarecidamente a los padres y madres de familia, a los tutores, a los comunicadores, a los líderes de opinión, su contribución para garantizar que un ambiente de alegría, de esperanza y de compromiso con el éxito acompañen esta ampliación del proceso de retorno gradual a las aulas. Que al igual que como comenzamos con los primeros 48 municipios, este proceso se realizará de forma gradual, controlada, voluntaria y en todo caso bajo consentimiento de la familia. Gracias a Dios, tenemos la posibilidad y la ventaja comparativa frente a muchísimos otros países de que disponemos de la modalidad de educación a distancia. Motivo, algún padre de familia considera que su niño o su niña no debe acudir todavía a la educación presencial, tienen la opción de continuar mediante el procedimiento de la modalidad de educación a distancia. Asimismo, aunque hemos desplegado y seguimos desplegando un gran esfuerzo para garantizar que nuestros planteles estén en condiciones dignas para recibir a nuestros estudiantes y que de hecho hoy en todas las provincias del país se sigue trabajando acondicionando los planteles, si algún plantel no garantizara las condiciones adecuadas
o representare algún peligro para los estudiantes, la recomendación y la orientación es que ese plantel, ese centro, mantenga a sus estudiantes bajo la modalidad de educación a distancia. Estamos convencidos de que estamos dando el paso correcto. Un paso que muchos querían que se hiciera antes y que otros quisieran que no se hiciera todavía. Pero el Ministerio de Educación, como órgano conductor de la educación de la República Dominicana, tiene que escuchar a todas las voces, a todas las opiniones y a todos los sectores y tomar la decisión más adecuada desde el punto de vista, en primer lugar, de los datos e informaciones de los órganos rectores de la salud del país y desde el punto de vista de las necesidades educacionales de nuestros estudiantes. Estamos optimistas, estamos debidamente organizados y tenemos la esperanza de que nos va a ir bien todos como familia. Repetimos lo que hemos dicho en otras ocasiones. Aquí se trata de un plan país, de un plan nación que nos compromete a todos y muchas gracias y dejo abierto para si hubiera, Diulca, alguna pregunta de los señores miembros de la prensa. Muchísimas gracias al ministro Roberto Fulcar. Abrimos entonces esta conversación. Por favor, si nos consiguen un micrófono. Vamos a comenzar por aquí. Adelante. Ministro, por favor. Ministro, estamos a ley de 2 meses a que termine esta temporada de educación del año escolar. Partiendo del 25, ¿por qué reabrir las clases faltando un mes solamente para que termine todo este proceso? ¿Hubo presión? Mire, un solo minuto de un encuentro entre los ojos es suficiente para valer la apertura. Eso no es comparable con nada. El esfuerzo enorme que hemos hecho para garantizar la continuidad de los procesos educativos a través de la modalidad de educación a distancia, en la cual nos ha ido muy bien, según dice no solamente la opinión nacional, sino la comunidad internacional, debe ser completado con la otra parte, con la otra ala, que es esa relación alumnos, así como la gallina con sus pollitos, entre los estudiantes con sus iguales, entre la escuela o el colegio con su comunidad. Esa relación insustituible es la que pretendemos recuperar, obviamente con la prudencia de no abandonar el proceso de educación a distancia, porque esto es un complemento. Que si hubo presión, miren, yo soy un esclavo de la verdad y prefiero decirla siempre. Si yo les digo a ustedes, no ha habido presión, ustedes no me van a creer. Claro que ha habido presión. Aquí ha habido 2 posiciones extremas. Ha habido personas que consideran que nunca debieron cerrarse las aulas y que nunca debimos ir a la educación a distancia. Y hay personas que consideran que no debemos ir a la presencialidad. Todas esas opiniones tienen sus argumentos, tienen sus fundamentos y tienen sus defensas. El rol del Ministerio de Educación es tomar la decisión más adecuada en cada momento, aun aquellas que no son las que generen más aplausos. En un momento, probablemente, alguien te corta los ojos porque la posición que se adoptó no fue la que recomendaba. Y en ese mismo momento, otro quizás tira un piropo por esa misma posición. Esa es la democracia, esa es la institucionalidad, ese es el respeto al derecho de opinión que tenemos todos. Pero finalmente somos un país, somos una sola nación, somos un solo sistema educativo nacional y lo que nos guía no es la presión de ningún sector. Lo que nos guía y nos norma es tomar decisiones sensatas, con aplomo, con determinación, con absoluto respeto a todos los sectores y todos los actores del quehacer educativo nacional.
Aquí estamos con una pregunta en turno. Brenda, por favor. Miren, cuando ustedes hagan sus recorridos, obviamente se van a encontrar con centros que no están totalmente habilitados. Nosotros tenemos una cultura en la República Dominicana, una tradición de invertir atención a las existentes. En 20 años en la República Dominicana no se atendió la planta física escolar. En solo 8 meses nosotros hemos puesto en condiciones dignas, con agua, con electricidad, con pintura, con tinacos donde no hay tubería, donde no hay cañerías, con llaves abiertas, botando, viendo a una directora por primera vez a su centro expulsar agua de los grifos, con una escuela bonita, pintada para los estudiantes, más de 2,000. De hecho, en los 48 municipios que iniciaron, en 15 días estaban listas 1.570 escuelas, 70 escuelas. Ahora, le hacemos esta nueva ampliación. No va a quedar ninguna escuela sin reparar, sin acondicionar. No va a faltar ningún colegio que tenga algo que hacer. Sí, va a haber pequeños colegios que van a tener dificultades. Y va a haber también alguna escuela que tenga su dificultad. Ahora, lo importante es que el proceso de acondicionamiento no se va a detener hasta que concluyamos. Tenemos esa conciencia y queremos ser muy francos y sinceros en eso. Somos un país que hereda deficiencias de décadas acumuladas, de brechas acumuladas. Señores, aquí hay escuelas, pero no una escuelita en la frontera, aquí hay escuelas en la capital, que en 20 años nunca nadie le dio un brochazo de pintura. Aquí hay escuelas en la capital que en 20 años nunca nadie le reparó un inodoro, un sanitario. Aquí hay escuelas en la capital que más nunca fueron remozadas su mobiliario. ¿Por qué? Porque es una tradición que había con la que nosotros queremos romper. Por eso, el día que presentamos el Plan de Educación para Todos, preservando la salud, dijimos que nuestra principal prioridad en materia de planta física no era la construcción de muchas nuevas escuelas, sino de acondicionamiento, cuidado, mantenimiento y protección de las existentes. Pero sí tenemos esa conciencia de que vamos a tener todavía deficiencias. Nosotros aspiramos, Rocío, por favor, que al término de este año 2021 hayamos tenido superado en casi la totalidad de los planteles educativos. Adelante, Rocío, SIN. Qué bueno. Rocío Quiroz, de Noticias SIN. Tengo 2 inquietudes. Una va dirigida a los colegios privados. Sabemos que el proceso, usted ha dicho que va a ser voluntario igual. Sin embargo, los estudiantes en el nivel de educación privada no cuentan, por ejemplo, ni con cuadernillos, ni con clases por televisión, que no le están asumiendo. Yo tengo un hijo que lo que hace coge clases a distancia a través de plataformas como Zoom. Sin embargo, cuando los profesores se integren a la docencia presencial, ¿qué va a pasar con esos niños cuyos padres tal vez no quieren o no queremos enviarlo al colegio faltando tan poco tiempo? ¿Cómo se va a seguir dando la docencia? Y ¿qué va a pasar también en algunos municipios donde hay seccionales de la ADP clases, como es el caso de Santiago? Y ya agregando ya una última pregunta, también recordar que hay una objeción, una oposición firme también del Colegio Dominicano a que se reaperture de la manera que se está haciendo por la situación epidemiológica en la que nos encontramos, en la que precisamente la ocupación de camas UCI ha ido incrementando y también los contagios de COVID. Gracias, Rocío. ¿Quieren emitir una opinión sobre eso ustedes, por favor? Y tú también.
muy bien. En lo que tiene que ver con relación a las instituciones educativas privadas, el señor ministro ha planteado que de igual manera los centros educativos privados que no estén listos para poder reabrir en esta semipresencialidad continuarán ofertando sus servicios mediante las plataformas y las modalidades virtuales y a distancia como lo han estado haciendo. De igual manera, en un centro educativo privado que esté listo para abrir, como la reapertura, tal como lo ha planteado el señor ministro, es gradual, es progresiva y es voluntaria, además de segura. Los padres tienen el derecho de decidir si los envían o no en este momento del retorno. Los centros educativos privados estamos listos para responderle a las familias que deseen enviar a sus hijos a la presencialidad y también para responderle a los que decidan quedarse en la casa, porque continuaremos, tal como lo dijo el señor ministro, implementando la educación a distancia y virtual al mismo tiempo que estamos ofertando la educación en retorno presencial. Socorro, Diario Libre. Ah, bueno. Para contestarle un poco a Rocío sobre el tema, cuando el centro educativo tenga... Susana sí. Michel es la directora de instituciones de educación privada. Cuando comenzó el proceso de la semipresencialidad, quedó establecido en el protocolo y a nivel de todo el sector educativo que los colegios y las escuelas públicas que entraran a la semipresencialidad iban a tener para aquellos estudiantes o familias que decidieran no continuar la clase semipresencial, iban a tener. Ya esa organización de horarios la va a dar el colegio. Hay escuelas que por la mañana van a la semipresencialidad y en la tarde trabajan con los niños con la virtualidad. O sea, todo eso está organizado y preparado tanto para el sector público como para el sector privado. Y tenemos el 45% de los centros educativos privados trabajan. O sea, tienen los cuadernillos y tienen también el programa a nivel de la televisión, de la radio, se están formando esos colegios. O sea que hay otro grupo que sí ya tiene su plataforma de Zoom, sus libros de texto, pero tenemos un 45% que está trabajando desde la virtualidad con el programa educativo del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bien. Para todos ustedes. Bueno, nosotros el pasado jueves tuvimos primero una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en donde se vio este tema en detalle y el Comité Ejecutivo Nacional resolutó que en todas las demarcaciones, atendiendo aquel documento que nosotros publicamos y que en la que establecíamos condiciones que inclusive están en el propio protocolo que puso a circular el Ministerio de Educación, todas las demarcaciones que cumplan con esos protocolos y con esas condiciones, nosotros apoyaríamos el reinicio de la semipresencialidad, así de manera gradual, como se ha explicado aquí. En ese sentido, también fuimos invitados por el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, estuvo presente la señora vicepresidenta Raquel Peña y estuvo presente el doctor Roberto. Vimos todas estas cosas en una reunión amplia en el que se vieron otros temas, pero que profundizamos en el tema de este retorno. Por eso que tú dices, Rocío, las seccionales del ADP que han planteado alguna dificultad, no hay una oposición rotunda, porque el ADP se ha cuidado mucho de que aparezca una oposición rotunda, tú no puedes plantear, tú tienes que decir qué cosas te impiden. En ese que pusimos a circular con nuestras seccionales. ¿Para qué? Para que haya un levantamiento confiable que diga cuáles son las condiciones que tiene cada seccional. Puede ser que haya una situación que quizá no va a ser en todos los centros. Entonces, que nos identifiquen cuáles centros tienen dificultad, porque en eso nos hemos puesto de acuerdo con las autoridades
El ministro está aquí, de las autoridades que estuvo presente, estuvo el presidente, estuvo la vicepresidenta, en donde nosotros nos pusimos de acuerdo. Sí, si hay una comunidad que tiene dificultad o hay un centro que tiene dificultad, bueno, evidentemente que ese centro usted no lo va a entrar obligatoriamente porque no hay condiciones para eso. Ahora, donde hay condiciones, entonces sí, nosotros vamos a estar apoyando, de manera que esas seccionales dirán, porque cada seccional tiene su realidad, tiene su propia realidad y eso hay que verlo. Entonces, para nosotros ver y conocer a profundidad todas estas realidades que hemos emprendido, entonces, este levantamiento que estará listo pronto porque es digital, con un formulario que elaboramos y que pusimos desde ayer en nuestra página para que los compañeros entren y nos respondan toda la situación de centros, de maestros vacunados, de la incidencia del COVID, todas esas cosas. De manera que todas esas cosas las veremos nosotros, cuáles son los municipios que puedan tener dificultad y en cuáles centros tienen dificultad. Evidentemente que son distintas las realidades. Diario Libre y después Karelyn Cuevas de CDN. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En principio, cuando se inició docencia en los 48 municipios, se estableció el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud que debía haber una tasa de positividad por debajo de un 5. Los últimos boletines de salud pública muestran que hay varias provincias que tienen una positividad más alta. ¿Va a haber clases igual en esos municipios? Efectivamente, los primeros 48 municipios que comenzamos, ese era uno de los indicadores como punto de partida, que tuviera un índice de positividad de no más de 5. Pero no era un indicador solo, sino asociado a otro indicador. Ese otro indicador era que hubiera un nivel de incidencia de cada 100.000 habitantes. El nivel de incidencia de 7 días y el índice de positividad asociados son los que recomendaban la decisión a tomar. El índice es lo que nos ha informado el Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud. Ese índice de incidencia de los últimos 7 días ha bajado considerablemente. Pero además, deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, la vacunación de la casi totalidad del personal docente administrativos de las escuelas y los colegios es un factor muy importante por su influencia en los temas de contagio de la comunidad educativa nacional. Otro segundo factor que se adiciona a esos tres es el hecho de que ha avanzado significativamente el proceso de vacunación en el país. Un quinto factor más es el de la presencia en la República Dominicana de 2 millones más de vacunas y se espera que próximamente pueda llegar otro 1 millón. A eso lo que nosotros hemos procurado es agregar un nuevo factor específico de protección de los estudiantes, que es cuidando uno de sus 2 entornos. El primer entorno de los estudiantes es su casa, su hogar. El segundo entorno de los estudiantes es su segunda casa, su escuela. Habíamos protegido el entorno escolar. Ahora vamos a proteger el entorno familiar. De hecho, ya el lunes varios colegios privados, por ejemplo, destinaron su propio centro como punto de inoculación de la familia de sus estudiantes. Pero ya hoy se están instalando más de 200 en centros educativos públicos en todo el país para precipitar ese proceso de vacunación. Es decir, que en síntesis ha habido un cambio en el contexto. Ha habido un cambio de la situación, que es lo cual el Gabinete y el Ministerio de Salud, ante la petición que le hicimos de que se hiciese una nueva evaluación, han concluido esa evaluación de que las condiciones han cambiado y que podemos ampliar el retorno. Ahora bien, yo quiero decirles lo siguiente. Escuelas y en un colegio en los cuales vamos a estar dando seguimiento riguroso y atención rigurosa para actuar inmediatamente ante cualquier sospecha de presencia de COVID. Si ahí se presentara un brote, lejos de ocultarlo, inmediatamente el Ministerio de Educación lo va a comunicar
a una mesa de seguimiento que llevamos en cada provincia junto con las autoridades provinciales de salud para tomar la medida del lugar. Y si la medida recomendada fuera cerrar ese centro, tenemos la ventaja, como he dicho, que no tienen muchos otros países, de que simplemente el centro retornaría a la modalidad de educación a distancia. Ministro, usted hablan de 89 municipios que retornarán a partir del 25. Iniciar en esta fase porque quizás no cuentan con las condiciones. ¿Y qué pasará entonces con esos estudiantes? Otra pregunta es, en el caso que usted hablaba de vacunar a los tutores y padres de los estudiantes, ¿dependerá el envío de sus hijos a esa vacuna? No, señores, recuerden que la vacunación es voluntaria. Es decir, constitucionalmente y legalmente no podemos obligar a ningún ciudadano a vacunarse. Ese es un tema de ley y un tema de derecho que ni el MINER ni nadie puede violentar. Segundo, como he dicho, va a seguir bajo la modalidad de educación a distancia. Y tercero, nuestra intención es todos los planteles de la República Dominicana, todos, absolutamente todos. De hecho, en esta semana hay intervenciones en todos los municipios de la República Dominicana, excepto en los 48 que ya habíamos intervenido, donde las escuelas están en condiciones adecuadas. Es un proceso paulatino. Normalmente nos vamos a encontrar que no tiene condiciones. Esta mañana me han enviado una nota de una comunicadora que habló de una escuela en su municipio, y es verdad que esa escuela no está adecuada. En la tarde de hoy, ese municipio completo, los planteles están siendo intervenidos. Y es un proceso, y vamos a ir. Lo importante es que la propia presión de la comprensión de la familia y hasta el papel de orientación y de educadores que juegan, que en un día, ni en una semana, ni en un mes, podíamos atender 8.000 centros educativos en el territorio nacional y además preparar las condiciones para garantizar con educación a distancia la continuidad de los procesos educativos. Periódico El Día, Ángelo. Ministra, ¿cuál es el cronograma de trabajo? Usted ha estado hablando de que se está realizando un proceso de mantenimiento en todos los planteles escolares, pero están desesperados. Nosotros, todos los que visitamos, no hubo mantenimiento durante la pandemia. Específicamente puedo citarle, por ejemplo, el caso de la Escuela San Pablo, el director de ese centro, el párroco, aquí en el Distrito Nacional. O sea, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cómo lo van a solucionar? Estamos hablando de horas para iniciar el año escolar. Mira, ese centro, porque la estrategia del MINER fue priorizar en el calendario los municipios donde íbamos aperturando. Por ejemplo, los primeros planteles atendidos fueron los de los 48 municipios de la primera etapa. Los segundos planteles en prioridad fueron los próximos 21 municipios que entraron. No habíamos entrado en la capital, estamos entrando en el día de hoy. Virna, Supercanal. Sí, buenos días, buenas tardes ya. Básicamente es una aclaración porque tenemos una confusión aquí. ¿Entrarán a partir del 25 de mayo todos los municipios o todas las regionales o solo 89 municipios? Van a entrar todos. Lo que pasa es que los faltantes ya estaban en la modalidad semipresencial. Cuando hablamos de 89 son los que se suman ahora. ¿Me entiendes? Es la completación del universo. Pero ya teníamos 61 municipios operando. Ministro, ¿usted tiene el dato de cuántas escuelas requieren reforzamiento, adecuación? Sí. En la República Dominicana hay alrededor de 8.000 centros educativos. De esos 8.000 centros educativos, solo no requieren acondicionamientos
las que fueron construidas en los últimos años tienen problemas de agua potable, han tenido problemas de agua potable. Incluso yo los invito a que accesen al informe sobre la planta física escolar de la República Dominicana que publicó el Banco Mundial realizado el año pasado. Y Diulca, por favor, que coloquen el informe del Banco Mundial en la transparencia del ministerio para que los señores periodistas tengan acceso, y ese informe del Banco Mundial les puede dar detalles con información precisa sobre eso. Pero les puedo decir que de esos 8.000 centros educativos, alrededor de 6.000 requieren algún nivel de intervención. A ver. Susana, por favor. En el protocolo general que ya se puso en ejecución desde el 6 de abril, está establecido que el horario de trabajo en las escuelas es de 2 a 4 horas. O sea, el centro va a organizar su jornada escolar. Eso es lo que estamos requiriendo para que puedan los estudiantes reforzar los conocimientos que ya han venido trabajando de una manera a distancia. ¿Sí? Gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, también gracias a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas del Ministerio de Educación. Gracias por acompañarnos, doctor Roberto Fulcar, la señora Xiomara Aguante, presidenta de la ADP, junto al Comité Ejecutivo Nacional, la señora Mercedes Coronado, presidenta de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, el señor Jorge Luis Peláez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, también a la señora Susana Michel, directora de Instituciones Privadas del Gabinete Ministerial, a los viceministros Rafael Bello Díaz y la señora Yulisa Hernández, viceministro del MINER. También nos acompañaron la señora Sebastiana Javier, presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Evangélicos, la señora Alejandra Casilla, presidenta de la Asociación de Colegios Adventistas, y otros representantes de instituciones públicas y privadas que nos acompañaron en esta excelente noticia. Abrimos las escuelas en todo el país, con seguridad, con el consentimiento de los padres, pero sobre todo en las manos de Dios. Muchísimas gracias en nombre del Ministerio de Educación. Coño Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.